Todos esperamos este momento de reunirnos en este lugar para seguir alimentando nuestra alma con la palabra de nuestro Dios. Y esperamos que también se cumpla ese día maravilloso que Dios tiene determinado para reunirnos y cantar juntos allá en el lugar que Él nos tiene preparados. Mientras llega ese día, seguiremos analizando, considerando las Escrituras que nos enseñan cómo todo se va cumpliendo a la perfección. Todas las cosas tienen su exacto cumplimiento, y lo que vamos a considerar en esta parte de la Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 25, donde nos habla de el endurecimiento en Israel. Un pueblo, hermanos, que la iglesia debe tener siempre en referencia, muy presente, lo que sucede en ese pueblo, porque no deja de ser un referente para nosotros. Lo que San Pablo dice acerca de Israel: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un misterio que mucha gente ni cuenta, ni idea tiene de por qué en el pueblo de Israel se han verificado tantas cosas. Este pueblo, hermanos, a saber, Israel, la historia dice que hasta el año 70 después de Cristo permaneció como una nación, como un pueblo, como un país. Pero en ese año los ejércitos romanos desaparecieron Jerusalén y el pueblo fue esparcido. Los judíos que quedaron vivos fueron esparcidos por todo el mundo, y así anduvieron por todo el mundo un tiempo aproximado de 1878 años. Y decimos esto porque hasta 1948, por mandato de la ONU, Israel vuelve a tomar forma como país. Nunca dejó de existir este pueblo, nunca dejaron de existir los judíos. Donde quiera, en cualquier país que estuvieron, ahí fueron prosperados. Por eso el mundo gentil los aborrece. Porque donde quiera que llegan los judíos, ahí levantan. La razón es muy sencilla: es el pueblo de Dios. Que la ONU haya determinado que este pueblo vuelva a tomar posesión de Jerusalén o de parte de Jerusalén no fue obra de la casualidad. No fue porque las Naciones Unidas hayan querido, sino porque Dios había dicho que Él los juntaría otra vez. Del capítulo 34 de Ezequiel, versículo 11 al versículo 14 dice: porque así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras,
y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo las haré tener majada, dice el Señor Jehová. Esta profecía se cumplió en parte. Ya se cumplió al reunir otra vez a Israel. Pero todavía falta, hermanos, lo más importante. Y esto es lo que quiero que consideremos. Este versículo dice, el versículo 25 de Romanos capítulo 11, leo la segunda parte del versículo, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios endureció el corazón de Israel. No se nos olvide que falta algo muy importante. Pero antes de entrar en ese análisis, tenemos que preguntarnos, ¿por qué fue endurecido Israel? Hay muchas respuestas, pero una de ellas la encontramos en el Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21, que dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hicieronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Cuando Israel, hermanos, salió de la esclavitud, como que da la idea de que este pueblo sería siempre el pueblo predilecto de Dios. Y tal vez, hermanos, pienso en ocasiones yo que si ellos no le hubieran fallado al Señor, tal vez aquí estuviéramos, pero sin ninguna esperanza. Tal vez viviéramos, pero no se hubiera abierto la puerta para nosotros. Dios les dio a ellos unas leyes muy precisas. Y como algo incomprensible, esas leyes inmediatamente las empiezan ellos a violar. Porque les dijo estas palabras, Éxodo 20, versículo 1 y 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Leyes que ellos deberían de haber observado al pie de la letra, de no tener dioses, ni imágenes, ni ninguna cosa. Pero vea usted, al poco tiempo de haber recibido esta ley, ellos, al verse un día solos, porque Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí. Allá duró 40 días y 40 noches Moisés. Y se sintieron desamparados porque ya no veían a Moisés.
Ellos veían a Moisés como el grande líder, como el que iba a meter a la tierra prometida. Pero una vez estando ya sin Moisés, pensaron que algo le había pasado. ¿Y qué fue lo que hicieron? El capítulo 32 de este mismo libro del Éxodo, dice el versículo 1: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos mismos piden que Aarón les haga dioses. Aarón, no sabiendo qué hacer, les pide los zarcillos de oro. Todo aquello lo llevan ante Aarón, y dice el versículo 4: el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con boril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se les acababa de decir que no hicieran eso. Por eso Deuteronomio, la escritura que leíamos, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hicieronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con gente insensata los haré ensañar. El endurecimiento en Israel, hermanos, fue a causa de que este pueblo le falló al Señor. Pero esto vino a ser motivo de grande bendición para el gentilismo, porque al endurecerse ellos, entonces pasa la bendición a nosotros. Y San Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. ¿Qué quiere decirnos San Pablo con estas palabras? Que valoremos, que no nos creamos, sino que con humildad reconozcamos la grande misericordia de Dios para nosotros los gentiles. Porque si Israel no se hubiera endurecido, repito, no habría ninguna esperanza para nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él tuvo misericordia, y ahora podemos decir que antes que estábamos sin Dios y sin esperanza, porque así dice San Pablo en la carta que escribe a los Efesios, y hasta les dice: acuérdense, acuérdense. Versículo 2 de la carta a los Efesios y versículo 11: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El endurecimiento en parte, así dice San Pablo. Y dice en parte porque no todos fueron endurecidos. Acuérdense que muchos creyeron. Muchos de los judíos creyeron, pero la mayoría se endureció. Cuando el Señor Jesús vino a predicar su palabra y a decirles que Él y el Padre eran una sola cosa, esto era un golpe para ellos. Era algo que no podían aceptar.
¿cómo que este hombre es Dios? ¿Cómo que va a ser el Padre? Aunque Él les dijo en muchas ocasiones, ustedes saben que en la ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Ustedes han leído que el testimonio de uno solo no vale. Si yo hablara de mí mismo, mi testimonio sería sin valor, pero no hablo yo solo, el Padre que está en mí. Entonces era Él y el Padre, y Él, apelando a las Escrituras, decía, ustedes saben que el testimonio de 2 es verdadero, pero esto ellos no lo aceptaban. Para ellos era una ofensa, una blasfemia. ¿Y qué hacían? Querían apedrearlo, querían matarlo, y al final lograron lo que se proponían. Porque aun cuando estaba ya para ser llevado a la cruz del Calvario, ¿se acuerdan qué hizo Pilato? La famosa escena donde se lavan las manos, diciéndole al pueblo, este justo es inocente. Aquí está Barrabás, si quieren a este crucificamos y soltamos a Jesús. ¿Y qué dijo el pueblo? Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Es entonces cuando Pilato se lava las manos y dice, la sangre de, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y ellos dijeron, fíjese lo que dijo Israel, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, hermanos, se endurecieron de una manera incomprensible, porque ellos miraron, ellos fueron testigos de las grandes maravillas que Jesús hizo entre ellos. Muchos de los judíos fueron testigos de cómo levantaba a los muertos, de cómo le dio vida a Lázaro, de cómo le abrió los ojos al ciego, al paralítico lo hacía caminar, a los vientos y a la mar lo sujetó. Muchos judíos miraron y se dieron cuenta de todo ello, pero aún así tenía que cumplirse lo que ya había sido dicho por el Señor. ¿Y qué había sido dicho? Si ellos me provocaron, yo también los voy a provocar a ellos. Ellos lo provocaron adorando al becerro. Y ahora Dios nos está provocando a ellos con nosotros. Fíjense nada más, qué misterio tan incomprensible. Los judíos a nosotros nos miran como lo más detestable. Es más, se burlan de nosotros. Se ríen porque nosotros nos hemos bautizado por uno que murió. Y ellos dicen, esta gente ignorante, están creyendo en un hombre que predicó bonito, hizo algunas cosas maravillosas, pero murió y hasta ahí. Ellos nunca aceptaron que Jesús haya resucitado otra vez, aunque muchos se dieron cuenta que sí resucitó. Porque el evangelista San Mateo dice que los guardias que estaban allí en la tumba, capítulo 28 de San Mateo, versículo 2, dice que los guardias que estaban allí, cuando vieron que la piedra se movió y que miraron el aspecto del Señor como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Ellos vieron aquellos guardias que habían puesto para que no fueran a llegar los discípulos a hurtar el cuerpo. Por eso estaba la guardia allí. Pero ni aquella guardia ni nadie pudo detener el cuerpo del Señor, que salió
como un relámpago y vestido blanco como la nieve. Y los guardias lo vieron y cayeron como muertos. Es decir, perdieron el sentido. Se desmayaron al ver aquello tan impresionante. Y fue cuando llegaron las mujeres y llegaron los discípulos y el ángel les dice: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Vengan y ven el lugar donde fue puesto. Ya no estaba el cuerpo. Pero aquellos guardias, una vez que reaccionan, dice el versículo 11 del capítulo 28, y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo los otros. Y si esto fuera oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso ellos no creen, y por eso ellos al cristiano, muy especialmente a quien le sirve al Señor de todo corazón, somos causa de risa para ellos. Por eso dicen: estos están creyendo en alguien que se murió. Pero no, hermanos, nosotros sabemos que Cristo vive. Nosotros sabemos que Cristo está vivo. Ellos no creen porque tienen el corazón endurecido. Ellos no creen, no pueden aceptar todo esto. Y así San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, leemos del versículo 13 en delante, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. Pero ¿cuándo va a suceder esto, hermanos? ¿Cuándo va a ser que ellos se conviertan para que el velo les sea quitado? Volvemos al versículo de base, versículo 25. El endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. ¿Entendemos esto, hermanos? Fíjense lo que va a suceder. Cuando Cristo venga, Él viene. Estamos seguros que Él va a regresar. Y Él viene a llevarse a su pueblo gentil, a la iglesia, que ha creído y esperado en Él. Pero luego, todo Israel será salvo. Porque vendrá de Sión el libertador, el que ellos esperan. Porque todavía lo siguen esperando. Hasta este día el velo está puesto en su entendimiento. Cuando venga Jesús del cielo, será para llevarse a su iglesia, y entonces ellos se convertirán. Qué maravilloso será, hermanos. Ellos van a sentir ahora sí la presencia del Señor. Se va a cumplir lo que la profecía dice de ellos: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto como llanto que se hace sobre unigénito. Los hijos de Israel, dice: este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados.
Esto ya no es para nosotros, es para ellos. Cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia y a permanecer aquí un tiempo con ellos, cuando serán apacentados por las riberas de Israel, cuando habrá paz y bendición y abundancia. Pero ya para entonces, hermano, tú estarás en un lugar mejor, si es que nos guardamos fieles hasta el fin. Consideramos este tema, amados hermanos, solamente para valorar que fue por la misericordia del Señor que tenemos parte y suerte entre los santificados, que no ha sido obra de la casualidad, y mucho menos que vayamos a ser arrogantes o que nos sintamos muy importantes. No, hermanos, sino más bien con grande humildad reconozcamos qué grande es el amor de Dios, que ahora nosotros estemos, como dice el versículo 28 de este mismo capítulo. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. El pueblo judío, pueblo por el cual debemos de estar siempre orando, aunque ellos sean como sean, eso no es asunto nuestro. Se porten como se porten, la iglesia debe de pedir por Israel. La iglesia debe de orar por ellos, porque ese es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Vuelvo a repetir, tanto año que ellos desaparecieron como nación, y qué maravilloso que nos ha tocado ver el surgimiento de ese pueblo otra vez. Nos ha tocado. Quiere decir que ya falta poco tiempo para que todo se vaya cumpliendo perfectamente, y entonces venga el Rey de ellos y el Rey nuestro, Cristo Jesús. San Pablo explica en este mismo capítulo 11 del versículo 7 en delante. Fíjese lo que dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Una clara explicación que hace San Pablo. Sin lugar a dudas, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Dios hace cosas misteriosas. Que nos haya endurecido a ellos para tener misericordia de nosotros es una grande bendición. Por eso, hermanos, sirvámosle al Señor de buena voluntad. Siempre será nuestra invitación para que le agradezcamos a Él y aprovechemos la grande oportunidad que hasta hoy nos ha dado de seguir con la esperanza de un día ver al que tanto nos ha amado, al Señor que tanto ha hecho por nosotros. Ese pueblo no lo perdamos de vista, porque lo que suceda en Israel puede también afectar grandemente a la iglesia. Hasta ahorita ellos ahí están, nadie los toca, nadie les hace nada, porque tienen una protección de Dios para con ellos. Y así también nosotros estamos seguros que el Señor nos ha de ayudar y nos ha de proteger, pero sirvámosle a Él, aprovechemos, démosle la gloria y la alabanza por tenernos aquí como un testimonio también para el mundo
de que sí se le puede servir al Señor. Dios los bendiga, hermanos. El Señor sea quien los guarde en este bendito camino.